Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Ojo con lo que viene aquí. Y vosotros limpios estáis. Amén. Dice la palabra del Señor así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual está con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Gloria a Dios por su santa palabra. Me llama la atención, hermanos, que el apóstol Juan empieza su primera epístola de una manera muy similar a como él empieza el evangelio que lleva su nombre, el evangelio de Juan. Y él hace énfasis en que, nuevamente hace énfasis en que lo que él va a escribir, lo que él va a comunicar, es algo que está respaldado por lo que él ha visto. Amén. Por lo que él ha vivido, por lo que a él se le ha manifestado. Entonces, es un testimonio bastante contundente, hermanos, el cual pues no debemos tener ningún problema en creer y acatar como palabra de Dios lo que el apóstol Juan también nos escribe en esta primera epístola. Dice en el versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Dios es luz. Amén. Usted sabe, hermano, hermana, que la luz hace que las tinieblas huyan, que las tinieblas se dispersen. Donde hay luz, hermanos, no hay tinieblas. Por más chiquita que sea la luz que se encienda, las tinieblas huirán inmediatamente cuando la luz aparece. Y el apóstol Juan dice, Dios es luz. ¿Usted recuerda lo que dijo nuestro Señor Jesucristo relacionado con el tema, con la luz? Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que en Él cree no andará en tinieblas, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es la luz del mundo. Y el apóstol Juan está diciendo que Dios es luz. No hay tinieblas en Él. No hay nada que tenga que ver con la oscuridad en Él, hermanos. No hay nada que tenga que ver con el pecado, que tenga que ver con Dios, hermanos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gloria sea al Señor. Hermanos, dice la palabra de Dios
que nada manchado, nada impuro va a entrar en la patria celestial. Así lo escribe también el apóstol Juan allá en el Apocalipsis. Nada impuro entrará en la patria celestial. Pero nosotros, hermanos, tenemos la promesa gloriosa del Evangelio, hermanos. Y esa promesa gloriosa es el perdón gratuito. Porque ¿qué es lo que mancha al ser humano? ¿Qué es lo que le hace estar sucio para no poder entrar a la patria celestial? ¿Qué es lo que le impide? El pecado, hermanos. Gloria sea al Señor. Pero tenemos la promesa de un perdón de ese pecado y de un lavamiento ofrecida por Dios a todos los que de verdad se arrepienten y creen en la persona y la obra de su Hijo Jesucristo. Este perdón divino, hermanos, es tan completo que quita toda impureza, toda culpa y todo castigo del creyente pecador, pero pecador perdonado. El perdón de Dios reemplaza esos aspectos, hermanos, con justicia, santificación y recompensa. Además, el perdón de Dios es eterno e inalterable, hermanos. Como lo hemos estado estudiando en semanas anteriores, Juan capítulo 5 y versículo 24. El Señor es claro ahí. Amén. El que cree en mis palabras, el que cree al que me envió, ha pasado de muerte a vida, dice el Señor. Tiene vida eterna y no habrá juicio para él. Eso, hermano, nos denota un perdón de Dios para nuestros pecados y un perdón que jamás será alterado, hermanos. Dios jamás va a dejar ese perdón. Ese perdón es eterno. El apóstol Pablo resumió esa sublime bendición del perdón de Dios, hermanos, en la epístola que escribió a los romanos. En el capítulo 8, hermanos, vamos a leer a partir del versículo 1. Romanos 8:1, hermanos, nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria sea al Señor, hermanos. Es para que nos regocijemos. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Por eso es que el apóstol Juan nos dice, si andamos en luz como Él está en luz. Se parece mucho a lo que dice el apóstol Pablo, hermanos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, lo cual significa los que estamos en luz. Gloria sea al Señor. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Por eso, hermano, hermana, es que nosotros, los evangélicos, estamos seguros de que vamos a la patria celestial, porque le hemos creído a la palabra de Dios. Amén. A diferencia de otras religiones, hermanos, que enseñan que se necesita ir a un lugar que no es el cielo y no es el infierno, y hay que ir a ese lugar para ser limpios. Y esa limpieza se logrará mediante el tormento, mediante las llamas. Amén. Y que hasta ahí el ser humano que en esta vida no fue tan malo para merecer el infierno, pero tampoco fue tan bueno para merecer el cielo, ahí va a ser purificado, ahí va a ser limpiado, porque nada inmundo, nada sucio entra en la patria celestial. Es cierto, hermanos, nada impuro entra en el cielo. Pero nosotros creemos en la palabra de Dios que dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y ese perdón eterno e inalterable, hermanos, debemos nosotros, hermanos, hacerlo propio.
porque debemos creer lo que la palabra de Dios dice. A mucha gente, hermanos, no le cabe esto en la cabeza. Mucha gente dice, ¿qué? Evangélicos presumidos, jactanciosos, porque ya se creen salvos. ¿Ha oído usted a personas que hablan así? Les molesta que creamos a la palabra de Dios y confesemos que ya somos salvos. Pero si la palabra de Dios lo dice, hermanos, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Siempre ahí en Romanos capítulo 8 y versículo 28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme sus propósitos son llamados. Es Dios el que nos llama, hermanos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. A los que Él llamó, nos ha hecho justos, hermanos. Amén. Y el justo, hermanos, se entiende en la Biblia que es aquel que ha sido salvado, hermanos, que ha sido perdonado. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Esto significa, hermanos, que no que seamos igual a Dios en gloria, pero quiere decir que una parte de Dios está morando en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros. Como dice el escritor a los Hebreos, que nuestro Señor Jesucristo nos salva con una salvación perpetua, pues vive para interceder por nosotros. ¿Cuándo se irá a acabar esa intercesión de Jesucristo por aquellos que hemos creído en Él, hermanos? Nunca. Nunca. Por eso debemos estar confiados, hermanos. Lo que el apóstol Pablo dice, versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, decía Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada puede separar a Dios de sus escogidos. Amén. Puede separar a los salvados de aquel que los salvó. Amén. Nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria sea al Señor. Hermanos, es tan importante, hermanos, que concluyamos que el hecho de que el perdón es total e irrevocable. Amén. Es total e irrevocable. Hemos sido perdonados cuando venimos a Cristo, cuando le hemos confesado que somos pecadores, cuando le hemos rogado perdón y le hemos recibido. Como dice Juan en el capítulo 1 y versículo 12, que a los que le hemos recibido, a los que hemos creído en su nombre, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Dijo. Mi madre y mis hermanos, o sea, mi familia, son los que me escuchan, los que hacen la voluntad del Padre. Amén. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Él lo dijo en Juan capítulo 6. Vamos allá, por favor. Juan, en el capítulo 6, el Señor dijo, gloria sea al Señor.
Y es Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece? Esa es la voluntad del Padre, ver al Hijo, que nosotros veamos a su Hijo Jesucristo y creamos en Él. Para recibir, ¿qué? La vida eterna, hermanos. Y el Señor promete que Él nos resucitará en el día postrero. Sin embargo, hay algunos que aman, hermanos, concluir erróneamente y enseñan que quienes han recibido la salvación nunca necesitan volver a confesar sus pecados delante de Dios, ni nunca más van a necesitar requerir perdón. Y eso tampoco es así, hermanos. Amén. Aunque nosotros hemos recibido perdón de todos nuestros pecados, hemos recibido la vida eterna, hermanos, y este perdón es inalterable, es inamovible, es inacabable, hermanos. Esto no quiere decir que si ya recibimos ese perdón y ya recibimos esa vida eterna, nunca más vamos a volver a pedir perdón a Dios. Y nunca más vamos a volver a confesar nuestros pecados. No, hermanos, desde luego que no estamos diciendo eso. Pero muchos enseñan tal cosa. Los partidarios de este enfoque, hermanos, sostienen que a fin de que los cristianos acepten de veras todo el perdón de Dios y disfruten por completo de la libertad en Cristo, deben pasar por alto el pecado y enfocarse únicamente en la gracia de Dios. Esto no es así tampoco, hermanos. Por tradición, tal enseñanza ha llevado continuamente al error que se le llama antinomianismo, el cual consiste en despreciar la ley de Dios y una falta insensible, hermanos, de preocupación por haberla violado. Hay quienes enseñan que si ya se recibió a Cristo como Salvador, si ya se confesaron los pecados, entonces solo eso necesitamos. Había un pastor en Estados Unidos que enseñaba esto, y él decía: mi hijo ya recibió a Cristo, ya él ha sido salvo, salvo siempre salvo, y su salvación no se perderá jamás, a pesar de que actualmente él ya no quiere saber nada del Evangelio, a pesar de que él se confesó como homosexual, a pesar de que él ahora se mutiló los genitales y ahora dice que es mujer, se puso implantes y quién sabe qué otras cosas más, pero como él aceptó a Cristo hace años, su salvación está intacta. Eso no es así, hermanos. Eso no es así. Es cierto que la salvación, hermanos, es perpetua, que el Señor nos ha salvado perpetuamente. Es cierto que Él enseñó que sus ovejas escuchamos su voz y le seguimos. Amén. Y que Él nos da vida eterna y que nunca nada ni nadie nos apartará de su mano. Eso es cierto, hermanos. Pero no nos podemos ir a un extremo tan así. Si ya recibiste a Cristo, no importa que vivas como vivas. No importa que vivas en el pecado, porque ya tienes tu salvación y el que es salvo siempre es salvo. Hermanos, eso es un error y es una herejía muy peligrosa, en la cual muchos descansan, hermanos. Muchos que no quieren dejar el pecado, muchos que pecan deliberadamente y les gusta pecar, se agarran de eso para decir: yo ya soy salvo y salvo siempre salvo, entonces mi salvación no la perderé, no necesito confesar mis pecados, no necesito dejar el pecado porque ya Dios me perdonó de todos mis pecados. Eso no es así, hermanos. Esta gente, hermanos, alega que cuando Jesús mandó a los apóstoles a que oraran por perdón al Padre, Lucas 11:4, miremoslo por favor. Dice:
El Señor Jesús les está enseñando a orar. En el versículo 2 dice, cuando oréis, decid. En el versículo 4 dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Entonces, esta gente que enseña esta doctrina errónea dice, cuando Jesús manda a sus discípulos a pedir a Dios que les perdone, esto se refiere a una dispensación del Antiguo Testamento, en el cual se debía estar confesando continuamente para ser salvos. Amén. Dicen, es que en el Antiguo Testamento era así. Se necesitaba continuamente estar confesando pecados, continuamente ofrecer sacrificios, guardar la ley. La salvación era condicional a estas cosas, pero en el Antiguo Testamento. Después de que Jesucristo muere y resucita, ya en el periodo de la gracia, ya no necesitamos esto. Ya, así como no necesitamos de sacrificios de animales, no necesitamos de estar confesando continuamente nuestros pecados, porque Jesucristo ya nos salvó y ya nos perdonó todo. Hermanos, es cierto que Jesucristo en Cristo tenemos perdón de todos los pecados, pero eso no quiere decir, hermanos, que ya lo vamos a dejar ahí y que cuando pequemos no vamos a confesar nuestro pecado y que no pediremos perdón y que no sentiremos pena por el pecado que hemos cometido. De ninguna manera, hermanos. Porque estas afirmaciones de esta gente que enseña eso son infundadas, hermanos, porque la salvación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, nunca funcionó de ese modo, hermanos. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, Dios salva a las personas sobre la misma base que salva ahora, hermanos, que es por medio de la fe. Amén. Antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la gente miraba con fe, hermanos, hacia adelante, hacia el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hacia su muerte expiatoria. Y visualizaba ese sistema sacrificial, hermanos, y lo hacían simbólicamente, pero pensando en el Mesías. Los pecadores de entonces, igual que a los pecadores de ahora, eran salvos por la sola fe. Por la fe, hermanos, ellos demostraban esa fe cuando al ser abrumados por su pecado, hermanos, y por la imposibilidad que tenían de cumplir la ley, pedían misericordia a Dios y por fe recibían ese perdón, hermanos. Le voy a leer aquí lo que dice en Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19 en el Antiguo Testamento. Gloria sea al Señor. Miqueas capítulo 7. Gloria sea al Señor. Versículos 18 y 19 dice: ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Eso, hermanos, es por fe. Por fe, el profeta, hermanos, está confesando esto. Todos nuestros pecados serán echados en el fondo del mar, dice Isaías 55, versículos 6 y 7. Gloria sea al Señor. Isaías 55, versículo 6 dice: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, hermanos, se enseña que la salvación es por fe.
Aquellos hermanos a quienes salvó antes de la cruz, Dios los eligió desde una eternidad pasada, y mirando hacia adelante la muerte del Cordero que fue inmolado, hermanos, desde el principio del mundo, dice la Nueva Traducción Viviente, aplicó a su favor la muerte de Cristo, hermanos. Sus nombres estuvieron escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado, escritos desde antes de la fundación del mundo. También ahí la salvación fue por medio de la sola fe. Los justos siempre vivieron por fe, hermanos. Dice Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17 nos lo repite, el justo por la fe vivirá. Así que no hay sacrificio, confesión o cumplimiento de la ley que en alguna época pudiera conseguir el derecho de estar delante de Dios o satisfacer el justo juicio contra los pecadores. No, hermanos. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. El pecador será justificado por la confesión de sus pecados, o por presentar sacrificios, o por guardar la ley. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto siempre la salvación fue por fe. Así que desde ahí, hermanos, podemos descartar esa doctrina que dice que eso de estar confesando los pecados es parte del Antiguo Pacto nada más. Por eso Jesús enseñó a sus discípulos a que le digan al Padre, perdona nuestras ofensas. Amén. Y no fue eso lo que Jesús definitivamente quiso enseñar. ¿Cómo entonces puede alguien con la necesidad continua de corrección cristiana, hermanos, reconciliar la amplitud y la permanencia del perdón de Dios? Porque mire, hermano, hermana, es cierto que todos nuestros pecados han sido perdonados, que fuimos lavados con la sangre de Cristo. Eso es cierto, hermanos. Sin embargo, eso no quiere decir que no volveremos a pecar. Eso no quiere decir que no vamos a volver a pecar. O como decía alguien, que ya somos santos y que somos sin mancha. Hermanos, ya somos santos. Eso es cierto. Y ya somos sin mancha. Pero no somos sin pecado, porque mientras estemos en este cuerpo, vamos a seguir pecando. Porque el apóstol Pablo llama al pecado que vive en mí, dice, en este cuerpo. Nuestro cuerpo es pecaminoso, hermanos, y nos va a pedir pecado siempre. Amén. Todos nuestros pecados han sido perdonados, pero eso no quiere decir que ya no pecamos. Ya lo dijo el apóstol Juan, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y la verdad no está en nosotros, hermanos. Entonces, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos? Porque al que verdaderamente está en luz, como dijo el apóstol Juan, el que anda en luz, amén, perdón por el pleonasmo, pero el que anda en luz no anda en las tinieblas. Amén. Entonces, el ser humano, el creyente, tiene la necesidad, hermanos, tiene la necesidad siempre de decirle al Padre, Señor, he pecado, aborrezco mi pecado. No sé si a usted le pasa, hermano, pero así nos debe pasar a todos los creyentes. Cuando hemos pecado, hermanos, sentir esa necesidad de decirle a Dios, Señor, he pecado, perdóname, te lastimé, Señor. Te lastimé, porque cada vez que pecamos, hermanos, lastimamos al Señor. El Señor, hermanos, tiene sentimientos y nos ama, hermanos. ¿Cómo se siente usted cuando una persona a la que usted ama hace algo que a usted no le gusta? Cuando una persona a la que usted ama hace algo que a usted le molesta, ¿cómo se siente usted que le ama? Imagínese cómo se siente Dios con nuestro pecado. Y el creyente genuino debe de sentir, hermanos, ese dolor por haber pecado. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué debe de hacer alguien? Amén. Pues aquí es donde la palabra de Dios nos manda a que confesemos nuestros pecados,
porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero mire, es necesario reconocer, hermanos, que el perdón divino consta de dos aspectos que están interrelacionados. Amén. El perdón judicial, al que yo llamo legalmente forense, y el perdón santificador o personal paternal. El Señor ilustró estos dos aspectos del perdón, hermanos, cuando lavó los pies de los apóstoles en el aposento alto. Ahorita le explico qué es eso del perdón judicial, hermanos, o legal o forense, y qué es eso del perdón santificador o personal paternal. En Juan capítulo 13, versículo 3 nos dice así: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y ya iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Amén. Pedro se negaba en un principio a que el Señor le lavara los pies. Y el Señor le dice: lo que hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Amén. Y si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dice: Señor, no solo los pies. Si es así, entonces lávame también las manos y la cabeza. Pero vea qué interesante lo que el Señor respondió. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Ojo con lo que viene aquí. Y vosotros limpios estáis. Amén. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? ¿Acaso les estaba diciendo: bueno, ustedes hoy por la mañana tomaron un baño y todos están limpios, solo tienen sucios los pies? No, hermanos, el Señor no está diciendo eso. El Señor dijo: no, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Como prototipo, hermanos, de la humildad y servicio, el Señor realizó uno de los actos serviles, hermanos, más frecuentes en ese tiempo, que solo estaba destinado a los esclavos. Allá en Medio Oriente, el lavar los pies de alguien era algo lo más humillante, hermanos. Era una tarea normalmente hecha por el esclavo de más bajo nivel. Pero en lugar de pedir a uno de sus discípulos que hiciera aquella tarea tan sucia, Jesús mismo les quitó las sandalias a sus seguidores y les lavó los pies mugrientos en preparación para la Pascua. Cuando Jesús le dice a Pedro: el que está lavado no necesita lavarse sino los pies, pues todo está limpio. Juan 13:10. El Señor hizo una distinción entre los dos aspectos del perdón. Amén. Cuando el Señor le dice: el que está limpio no necesita, o el que está lavado no necesita sino lavarse los pies nada más, pues está todo limpio. Ahí está la distinción de los dos aspectos del perdón que les había mencionado. El baño que limpia todo, representa la aplicación a la que yo le llamé forense de Dios. Amén. El baño que limpia todo está representado por la muerte de Cristo para pecadores arrepentidos, justificados por completo y para siempre.
como dice Romanos capítulo 3 y versículo 22. Vamos para allá, por favor. Romanos capítulo 3 y versículos 22 y 23. Dice la palabra del Señor así. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Eso, hermanos, quiere decir que cuando nosotros creemos en Cristo, hemos sido limpiados, hemos sido lavados, hemos sido librados de forma permanente, hermanos. Eso quiso decir el Señor cuando dijo, los que están limpios de todo el cuerpo. Amén. Dice Hechos 13:39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Amén. Entonces todo aquel que viene a Cristo y le recibe por la sola fe y confiesa que es pecador y recibe el perdón, ha sido limpiado, hermanos. Esa es la limpieza del tipo forense. Por otra parte, lavar los pies, solo los pies, representa el perdón paternal de la santificación, hermanos, el perdón de un Padre amoroso. Amén. Porque el perdón, hermanos, cuando uno cree en Cristo, el perdón de salvación, ese perdón lo está aplicando un juez justo. Amén. Que si no recibimos ese perdón, vamos a condenación. Ahora, el lavamiento, hermanos, que representa el lavado de los pies, es el perdón de un Padre amoroso. Ahí ya nos está recibiendo perdón para salvación, hermanos. Amén. No sé si me comprende lo que estoy tratando de decirle. Lavar los pies representa ese perdón paternal, amoroso, hermanos. Aunque los pecadores arrepentidos ya hemos sido justificados de una vez, aún, hermanos, no hemos sido librados de la presencia y del poder del pecado en nuestras vidas. Romanos capítulo 7 y versículo 15 nos lo dice así, y Gálatas capítulo 5 y versículo 17 también nos lo dicen. Aunque los pecadores, hermanos, ya hemos recibido la justificación de una vez y para siempre, todavía vamos a seguir luchando con el pecado. Por tanto, los creyentes deben confesar y abandonar el pecado de modo regular, ¿sí? Pero ya no un pecado, hermanos, un pecado que nos condena, sino que debemos porque ya hemos sido perdonados, hermanos. Hemos recibido ese lavamiento. Hemos sido perdonados por el juez justo. Ahora necesitamos recibir continuamente el perdón de un Padre amoroso. Como dijo Jesús, ya están limpios del cuerpo, solo tienen sucios los pies. Por tal razón, solo hay que lavarse los pies. Entonces, quiere decir que ya hemos sido limpiados, hermanos, para salvación, pero seguimos lidiando con el pecado. Por tal razón, debemos confesar continuamente, hermanos. De modo regular debemos confesar al Padre que hemos pecado, lavando de esta forma la suciedad metafórica del pecado en nuestros pies. Pero ya no delante de un juez justo, sino de un Padre amoroso que ya nos ha limpiado y ya nos ha lavado, ya nos ha justificado y ya nos ha salvado, hermanos. Gloria sea al Señor. Al hacer eso, hermanos, puesto que ya hemos sido limpiados por completo, ya no vamos a confesar delante de un juez condenador, sino más bien ante un Padre amoroso. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 5, nos dice así, hermanos. Dice, pero el que guarda su palabra, este es verdad,
en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, hermanos, para nosotros demostrar que le pertenecemos a Cristo y que tenemos esa salvación, debemos andar como Él anduvo, hermanos. O al menos esa debe ser nuestra lucha continua. ¿Cómo anduvo nuestro Señor, hermanos? Sin pecado, nunca pecó. Y esa es nuestra lucha, hermanos. Tratar de andar como Él anduvo. Amén. Nosotros debemos tratar, hermanos, a toda costa de evitar el desagrado y la disciplina divina, porque mire, este perdón por el que clamamos al Padre, a un Padre amoroso, este perdón, hermanos, o sea, ya no es para condenación, para evitar la condenación, porque la condenación ya fue evitada cuando recibimos el perdón genuino y permanente de Dios. Este perdón que ahora necesitamos después de haber sido salvados es para evitar, hermanos, ojo, escuche bien, para evitar perder bendición y para evitar ganar disciplina de Dios. Porque la Biblia dice, hermanos, en la carta a los Hebreos, que el que Dios toma por hijo lo disciplina, hermanos. Amén. Entonces, los hijos de Dios ya no hay ninguna condenación para nosotros, pero sí hay disciplina. Sí hay disciplina, hermanos. Y también la bendición la podemos perder por causa del pecado. Entonces, ¿quién es el que gana, hermanos? Si vence al pecado. Porque sabe una cosa, hermano, el pecado ya no se enseñorea más de nosotros. El pecado ya no tiene potestad sobre nosotros. Por eso debemos esforzarnos, hermanos, por vencerlo. Se puede vencer al pecado. Amén. Se puede vencer. Aunque vamos a seguir lidiando con él por el resto de nuestra vida. ¿Y qué pasa si fallo? Entonces, ahí está el Padre amoroso, hermanos. El Padre amoroso. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. El arrepentimiento, hermanos, no solo es la obra de Dios en el corazón que lleva a salvación, hermanos, sino también un elemento esencial de la santificación de todo creyente. Amén. El mandato para el creyente es sed santos, porque Dios es santo, hermanos. Amén. Entonces, el creyente debe luchar, hermanos, por santificarse. Claro, hermanos, que cuando venimos a Cristo ya hemos sido santificados, como lo vamos a ver más adelante, pero nosotros debemos luchar para que esa santificación se mantenga limpia, hermanos. No, le repito, no para no perder nuestra salvación, no, hermanos, sino para agradar a aquel, como dice el apóstol Pablo, aquel que nos ha tomado, hermanos, para Él. El arrepentimiento, hermanos, es una característica vital y constante de aquel que ha sido salvado. El ya salvo continuamente se arrepiente, hermanos, de los pecados que sigue cometiendo y continuamente los confiesa. No para ser un poquito más salvo, no para no perder la salvación, no, sino para agradar a un Padre amoroso, hermanos, y también para evitar la disciplina de Dios, y también para no perder las bendiciones, pero lo más importante, por agradecimiento a aquel que nos ha limpiado, a aquel cuya sangre que fue derramada pagó para que nosotros seamos limpios y entremos, hermanos, al reino de Dios, cuando ya nos toque, hermanos, estar delante o después de la muerte, hermanos, o si el Señor viene. Gloria sea al Señor. Juan concluye la sección, hermanos, de apertura mediante la aplicación de dos pruebas de salvación verdadera que se relacionan con el arrepentimiento.
creer en el perdón divino del pecado y una práctica regular de confesión de los pecados. Amén. Estas dos prácticas demuestran, hermanos, que se ha recibido salvación. Gloria sea al Señor. Y que hubo un arrepentimiento genuino el día que nosotros recibimos a Cristo. Amén. Porque mire, hermano, hermana, aquel que dice yo recibí a Cristo, como le digo siempre, porque en aquella campaña yo levanté la mano y fui al frente y derramé unas lágrimas y repetí una oración. Pero si esta persona sigue viviendo su vida sin ningún tipo de cambio, hermanos, sigue siendo indiferente a las cosas de Dios y sigue siendo indiferente al pecado y sigue pecando deliberadamente, ahí no hay una salvación, hermanos. La Escritura dice que una de las características de la persona que ya es salvo, la Escritura dice que es nueva criatura. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas van pasando, así lo dice la Escritura. Aquí todas van siendo nuevas. No de un solo tajo, pero sí, hermanos, paulatinamente, las cosas que yo hacía, dice el corito, ya no las hago más. Pero si aquel que dice que recibió a Cristo, y así como el hijo del pastor que les comentaba, que se declaró homosexual y se mutiló los genitales y se puso implantes, se dejó crecer el cabello, ahora dice que es mujer y creo que hasta esposo tiene y que entonces eso no es dar fruto de arrepentimiento, hermanos. Aquel que ha sido salvado aborrece el pecado. Aunque peca, detesta haber pecado y le pide perdón a Dios, a un Padre amoroso, hermanos. Esta instrucción del apóstol Juan sugiere 3 términos que describen a los verdaderos creyentes, hermanos, a diferencia de aquellos que falsamente profesan haber recibido a Cristo, hermanos. Número 1, los verdaderos creyentes están limpios del pecado. Como dijo el Señor, vosotros estáis limpios ya. Número 2, aunque están limpios del pecado que condena, confiesan el pecado que lastima a su Padre amoroso, hermanos. Y número 3, vencen al pecado. Hermano, hermana, el creyente no tiene por qué estar en derrota, no tiene por qué estar siendo continuamente derrotado por el pecado. No, hermano, hermana. Cuando usted en el nombre del Señor vence un pecado que le ha estado molestando y que usted continuamente cae, pero en el nombre del Señor usted toma fuerzas en él para vencerlo y usted vence ese pecado, hermanos, ahí se apunta un 10. No que esté ganando más salvación, no, pero quiere decir, hermano, que usted está avanzando en su vida cristiana, no está estancado. Usted va avanzando, va creciendo, va madurando espiritualmente. Pero si siempre está siendo derrotado por ese pecado, hermano, nunca lo vence, sino el pecado lo vence a usted. Entonces, hermano, no hay madurez espiritual ahí, no hay crecimiento. La palabra limpieza dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aquí el apóstol Juan es claro cuando dice la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Todo pecado. Amén. O sea, de todo pecado que nos pudiera llevar a condenación, hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Andar se usa en el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pablo, hermanos, para describir el efecto no de justificación, sino de santificación continua. Si andamos en luz, dice, si continuamente andamos en luz, como Él está en luz. Continuamente, hermanos, debemos luchar por eso. La salvación no solo es un cambio en el estado legal de la persona cuando se acredita en su cuenta de la justicia divina. Amén.
No solo es un cambio en el estado de la persona. Antes no era salvo, ahora ya soy salvo. No solo eso, la salvación también debe representar un cambio cuando la verdadera justicia se les da a los creyentes mediante la misma morada permanente del Espíritu Santo. Aquel que es salvo tiene al Espíritu de Dios, la tercera persona, la Trinidad, morando en él, hermanos. Entonces alguien que tiene al Espíritu de Dios morando en él no va a vivir la vida loca como cuando era pecador, como cuando era hijo del diablo. No, hermanos. No. Ahí es donde se nota, hermanos, si hay salvación o no la hay. Aquel que no ha experimentado ningún cambio, aquel que sigue viviendo su vida como antes o tal vez peor, ese no ha sido salvo de nada, hermanos. Sigue caminando hacia condenación. Hermanos, vivir a diario la vida cristiana es andar en la activación del Espíritu Santo. Amén. Vivir conforme al Espíritu. El apóstol Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que viven conforme al Espíritu de Dios. Amén. La gente salva, siempre salva, tiene al Espíritu de Dios morando en ellos y lo van a manifestar de esta manera. Amén. Aunque seguiremos luchando con el pecado, ya no tenemos que ser derrotados por el pecado. Y si pecamos, hermanos, tenemos abogado para con el Padre y no vamos a pecar deliberadamente, hermanos. Quienes andamos en luz, lo hacemos porque el poder de Dios nos ha regenerado como nuevas criaturas, para quienes todas las cosas han sido hechas nuevas, hermanos. Nos comportaremos de tal manera, hermanos, que se refleje en nuestras vidas, que el poder de Dios, del Espíritu Santo, regenerándonos, se refleje en nuestras vidas. Así como Dios está en luz. Gloria sea al Señor. El patrón general, hermanos, de nuestras acciones y actitudes diarias será divino. Tales caminantes, hermanos, debemos experimentar comunión unos con otros. Esa comunión de unos con otros se deriva de tener una comunión con Dios mismo, hermanos. Todos los cristianos verdaderos viven y andan en luz, como lo dice el apóstol Juan. Esto quiere decir, viven y andan en la vida de Dios, en comunión con Dios y con los demás santos, o sea, con los demás creyentes, hermanos. A todos los que andamos en luz, Dios nos concede su gracia, hermanos, de modo que a lo largo de nuestras vidas la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esto no quiere decir, hermanos, que los cristianos ya no luchemos contra el pecado. Se lo vuelvo a repetir. Porque en esta vida nadie estará, hermanos, alguna vez totalmente libre del pecado que mora en nuestra carne. Sin embargo, debido a que la sangre de Jesucristo continuamente limpia toda impureza, el pecado no puede cambiar nuestra posición legal, hermanos, delante del juez justo, que es de salvos. Solo para aclararle, hermano, a menudo en el Nuevo Testamento se utiliza el término la sangre de Cristo como una manera dramática y gráfica para representar la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Al decir que la sangre de Cristo nos limpia, no me estoy refiriendo, hermanos, o el apóstol no se está refiriendo al líquido rojo que es bombeado por el corazón y que viaja por todas las venas y arterias del cuerpo. Se está refiriendo al sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos limpia, hermanos. La pena que Él sufrió es la que nos limpia a nosotros, hermanos. Es lo que nos lavó de nuestros pecados. La limpieza de la salvación, hermanos, que Juan describe, abarca todas, hermanos, las transgresiones del pecador, pasadas, presentes y futuras, y no depende de ningún condicionante, hermanos, sino que depende absolutamente de la gracia soberana de Dios.
en respuesta a esa fe salvadora, hermanos, que Él puso en nosotros también. Ya para ir terminando, hermanos, puedo decirles que sin duda el apóstol Juan está de acuerdo con la enseñanza de Pablo, inspirada por el Espíritu Santo. Dos escritores escribieron en años diferentes, pero escriben la misma idea. ¿Por qué? Porque la inspiración es la misma. El autor es el mismo, el Espíritu Santo. Los redimidos, hermanos, disfrutan perdón total, inalterable e irrepetible. Dice el apóstol Juan que nos limpia de todo pecado, su sangre. Veamos lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 6 y versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Oiga lo que dice aquí, hermano, hermana. Y esto erais algunos. ¿Sí? Esto erais algunos. Pero ojo con lo que viene. Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. ¿Qué le parece, hermanos? Cuando venimos a Cristo ya somos lavados y ya hemos sido santificados. Por eso es que le digo que santo es todo creyente, hermano, hermana. Y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué le parece? Efesios capítulo 1 y versículo 7 dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Efesios 1:7. Colosenses 1:13, el cual dice nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Qué les parece, hermanos? Es maravilloso saber que no necesitamos de ningún lugar mitológico para ser limpiados, porque es cierto, a la patria celestial, hermanos, al cielo, al reino de Dios no entra nada sucio, ¿sí? Pero nosotros, los creyentes, hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, lo que significa hemos sido limpiados por el sacrificio de nuestro Señor, por su muerte, hermanos, gloria sea al Señor, por la gracia, por medio de la sola fe. Quiero terminar, hermanos, con este último versículo, Colosenses capítulo 2 y versículos 12, versículo 13 dice, Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos, porque ese es el estado, hermanos, de la gente sin Cristo, muerto. Todos estábamos muertos, aunque andábamos caminando, hermanos, estábamos muertos. Y estando muertos en pecado y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él. ¿Cómo? Perdonándonos todos los pecados, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Pecado, todos los pecados. ¿Qué significa todos? ¿Todos qué es? Todos, pasados, presentes y futuros. Amén. Todos los pecados que nos llevarían a condenación han sido perdonados. ¿Y qué de los pecados que ahora ya en salvación cometemos? ¿Por qué debo confesarlos? Le repito, la idea es, ya no confesamos delante de un juez justo y condenador, hermanos. Ahora lo hacemos delante de un Padre amoroso. Y lo hacemos por amor a Él, hermanos. Por agradecimiento a esa salvación, a ese lavamiento que experimentamos cuando recibimos la salvación. Por eso, hermanos, confesamos nuestros pecados. ¿Qué pasa, hermanos?
Si lucho con el pecado, si lucho pero no puedo, caí derrotado hoy. La palabra del Señor dice, Primera de Juan capítulo 1 versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Tenemos pecado, hermanos, todavía pecamos. La diferencia es que somos pecadores perdonados. Pero si confesamos, Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nuevamente nos lo dice, limpiarnos de toda maldad. Por eso es importante la confesión continua de nuestros pecados. ¿Con quién debemos confesar? ¿Con quién? Dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y su Hijo Jesucristo. ¿De quién está? Cuando en los siguientes versículos, cuando el apóstol Juan utiliza el pronombre personal en tercera persona, él se está refiriendo a Dios. Amén. Por ejemplo, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿con quién? Con Dios, ¿verdad? Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿A quién? A Dios. Entonces, ¿con quién debemos confesar los pecados? ¿Con otro hombre como lo enseñan otras religiones? No, hermanos, debemos confesar nuestro pecado directamente con Dios. No importa, hermanos, lo horrible que haya sido el pecado. Por supuesto que hay que evitar a toda costa el pecado. Pero lo maravilloso es que podemos confesárselo directamente a Él. Para terminar, hermano, como un consejo, puedo decirle, hermano, cuando hemos pecado, dice el apóstol Juan, dice sigue la carta, ¿verdad? Solo que aquí quien la dividió en capítulos y versículos hizo ahí un corte, pero la idea principal sigue. Amén. Él venía diciendo al final del capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Amén. Entonces el apóstol está diciendo, les escribo estas cosas, les aconsejo esto para que no pequen, pero si pecan, recuerden que abogado tenemos para con el Padre. Amén. Tenemos un defensor, un intercesor, uno que vive para interceder por nosotros. Él es el que murió, hermanos. Él es el que intercede por nosotros. Mientras otras religiones han declarado a su abogada, a la Virgen María, le dicen en un rezo, me acuerdo que me obligaron a memorizarlo, había que decirle, vea pues señora, abogada nuestra. ¿Cómo va a ser eso, hermanos? Cuando uno ya lee la palabra y uno dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Y si mi abogado es Jesucristo, no necesito de nadie más. Amén. Entonces, hermanos, luchemos contra el pecado. Venzamos al pecado. Luchemos por una vida santa. Y si pecamos, recuerde que abogado tenemos para con el Padre. Y si pecamos, confesemos nuestro pecado, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero ya no estaremos confesando delante de un juez justo y condenador. Estaremos confesando delante de un Padre amoroso. Amén.
La confesión debe ser continua. Cada vez que se peque, dígale al Señor. Dígale, Señor, aborrezco lo que hice. Te pido perdón. Y como consejo, hermano, yo quiero decirle que cuando usted le confiese al Señor, dígale, aunque el Señor lo sabe todo, como dijo el apóstol Pedro, tú lo sabes todo, Señor. Aunque Él lo sabe todo. Pero es mejor decirle al Señor, pequé, Señor, porque hice esto y esto y esto. Dígale al Señor literalmente cuál fue el pecado que usted tuvo. Eso denota arrepentimiento y denota vergüenza. ¿Sí? Decía un joven, me decía, es que mira hermano, me da tanta vergüenza decirle a Dios, Señor, vi pornografía. Me da tanta vergüenza. Pues si te da vergüenza, eso está bien, porque eso denota arrepentimiento y denota que aborreces lo que hiciste. Perdóname, Señor. Perdóname porque mis ojos vieron lo que no te agrada, Señor. Perdóname porque en mi mente yo permití que un pensamiento impuro esté ahí y se haga nido en mi cabeza. Cada vez que confesemos al Señor, confesémoslo de esa manera. Gloria sea al Señor. Amén.